Pues yo creo que de las ideas que habéis reflejado en realidad los dos, desde un punto de vista más teórico, pero también viendo cómo todo esto se puede transformar en acciones prácticas que nos lleven a esta conclusión con la que habíamos comenzado un poco la charla esta tarde, que era ser conscientes de que cada una de nuestras decisiones, cada uno de nuestros actos, tienen repercusión y una repercusión incluso a nivel global. Por eso tenemos que pensar muy bien, como decía ahora al final Pedro Martino, cuando vayamos a hacer la compra es el primer momento para empezar a tomar decisiones. No quedarnos solo con lo bonito que se puede ver en el bote, sino cogerlo, darle la vuelta y leer la letra pequeña. Y ahí me quedé con esa palabra. ¿Por qué la letra pequeña es pequeña? Quizás, Javier, puedas ayudarnos, tú que has estado en ámbitos de decisión, puedas ayudarnos a comprender esto. Bueno, es pequeña porque hay mucha información y vamos a más, porque hay un proyecto de la Unión Europea, por ejemplo, para crear una etiqueta de sostenibilidad, es decir, que el producto te diga si se ha producido de acuerdo a estándares medioambientales adecuados. Incluso se está empezando a hablar de la sostenibilidad social, es decir, si se ha pagado una remuneración correcta al agricultor, al ganadero. El comercio justo. Exacto. Entonces, sí se están buscando alternativas porque es muy pequeña y ahí viene la tecnología, que en un sitio como este se puede explorar, y es el utilizar las etiquetas digitales, es decir, que a través de tu teléfono móvil, bueno, a través de un código QR o de lo que sea, que puedas acceder a tener más información. Pero sí es cierto que los productores de alimentos, las cadenas de supermercados, dicen, bueno, es que dudamos que el consumidor no vaya a hacer ese esfuerzo. Pero bueno, es una cuestión de tiempo, de evolución. Quizá también tenemos que revisar lo que dice la etiqueta, ¿no? A lo mejor hay muchas cosas que no tenían que estar ahí, a lo mejor actualmente, y que se pueden reemplazar por otras. Pero sí es verdad que en este momento hay mucha información, ¿eh? El consumidor, yo ahora tengo esta imagen de encontrarme en el supermercado con muchas personas haciendo la compra y escaneando con su móvil en aplicaciones que hay que nos dicen ya la calidad de los contenidos, si tienen aditivos, no tienen aditivos. Parece que la preocupación por parte nuestra como consumidores está creciendo. Está creciendo y además no solo crece en el ámbito nutricional, sino otro aspecto que no hemos tocado hoy, pero el aspecto del bienestar animal, por ejemplo, en los productos de origen animal, un etiquetado que te diga que ese producto está de acuerdo a bienestares animales. Ahora hay certificaciones de bienestar animal privadas, pero sí se está explorando también la posibilidad de que sea algo obligatorio y de que esté en todos los productos, por ejemplo. O sea que sí. No sé muy bien, ¿no?, porque esta discusión ha empezado ahora, pero en los próximos 1 o 2 años yo creo que cambiará radicalmente el etiquetado de los alimentos. En el caso de Pedro Martino, por ejemplo, poco menos que te conoces cómo se llamaba la vaca. Sí. Nuestra cercanía con el pequeño productor y con lo que compramos es muy directa. Y ahí no tenemos, lugar a dudas de que vamos de frente al productor y de ahí al plato. Y controlamos la trazabilidad directa de todo lo que trabajamos y llevamos a cabo. Esa es una preocupación personal por tu parte, pero ¿tu público también está reflejando esa preocupación en el cambio de costumbres? ¿El público se interesa por saber de dónde vienen? A ver, más que se interesa, agradece que tú le des toda la información, no solamente de lo que está comiendo, por qué lo está comiendo, de que le hablemos del madrigón, de la importancia o el diferencial que tiene ese polen, o todo lo que hacemos y de la historia porque estamos dando de comer historia nosotros en nuestro proyecto. No solamente es esa información, sino la cercanía del productor, de decir tú, este queso lo hace fulano, y este fulano está allí, y tiene su ganadería, y produce su propio queso, y en estas condiciones,
Yo siempre pongo como ejemplo en apoyo de la cercanía y de la agricultura ecológica. Me acuerdo hace años, estando en una mesa redonda, hablando con otros colegas profesionales, que hablábamos de esta misma cercanía y poníamos una problemática encima de la mesa que decía un colega mío profesional, que no voy a decir el nombre, de Oviedo, que se dedica a vender muchas bodas, y decía, claro, pero es que yo cuando voy a ese pequeño productor no tiene la capacidad de respuesta para esos corderos que yo necesito, ¿no? Y yo le digo, pero claro, si tú no hablas con ese productor y le dices, mira, yo sé que el año que viene tengo vendidas tantas bodas con cordero, si tú avisas a ese pequeño productor te va a producir esos corderos y vas a dejar el dinero primero más cercano y el círculo más cercano y más controlado. Y vas a hacer crecer a ese pequeño productor. Si no, nos vamos a ir al extensivo, te vas a ir a fábricas de corderos en extensivo, donde al final no hay calidad, no hay diferencial, y tú lo que tienes que apoyar es a lo tuyo, lo que tienes al lado. Y no hay bienestar animal, que antes indicaba Javier, que quizá no nos llega toda la información precisa. La exposición que hacía hoy Javier Domínguez, veíamos cifras que algunos nos sorprendíamos con ellas. Quizás el público todavía no tenemos suficiente información, sí interés, pero no información. Bueno, el tema de bienestar animal es complejo. La verdad es que existe legislación de bienestar animal y, hombre, yo quiero pensar, y yo he sido inspector oficial, no en este país, en otro país europeo, pero bueno, y yo creo que en general el bienestar animal se respeta, más que nada también no solo por la parte ética del bienestar animal, sino porque afecta a la calidad. Es decir, un animal enfermo, un animal que se le trata mal, estresado, afecta a la calidad de la carne. Entonces, aunque solo sea por eso, yo creo que en general se pone énfasis en el bienestar animal. Luego, las ganas de saber del consumidor, hombre, yo creo que a veces nos cuesta hacer esa transición entre ver un chatu, como decís aquí, en el campo, y un ternerito y un corderito en el campo, y verlo en el plato, ¿no? Lo que pasa en el medio no es muy agradable. Entonces yo creo que tenemos la tendencia natural a no querer saber muchos detalles, ¿no?, sobre ese aspecto, porque evidentemente implica el sacrificio de unos animales, etcétera. Pero bueno, pero hay normas y se hace adecuadamente y sí que hay cada vez más interés, evidentemente, ¿no? Esto empezó con el caso de los huevos, por ejemplo, que ya están etiquetados, y tú mirando el registro en un huevo puedes saber si es de una gallina orgánica, si se ha producido en suelo, si se ha producido en jaulas, etcétera. Y yo creo que esto va a llegar a otras especies, evidentemente, en el que el consumidor va a poder ver qué tipo de esos animales, bajo qué tipo de producción han estado siendo producidos. No queremos saber, somos unos comodones en los sabores. Antes indicaba Pedro Martino cómo hay sabores que casi no conocemos porque los hemos eliminado de nuestro ámbito, e incluso cómo hay diferencias culturales en los sabores, quizá porque tenemos poca curiosidad, que queremos ir siempre a lo conocido, somos poco osados a la hora de acercarnos a la comida. Hombre, yo creo que cada vez se viaja más, cada vez hay más información, cada vez hay más fusión cultural, fusión de otros países, de otros sabores, de otras latitudes, y sí que esa globalización que hay social está más implantada. Bueno, en Asturias, por ejemplo, una pequeña provincia, ha tardado más en llegar. Pero vamos, desde hace 15 años para acá se habla de sushi como se habla de patatas fritas. Eso es verdad. Que eso al final está bien, saber el conocimiento está bien, pero yo creo que también tenemos que defender un poco lo nuestro, ¿no? O sea, al final hay que poner en valor en los productos que tenemos aquí, cuidarlos, mimarlos y no poner más énfasis en lo de afuera que en la cercanía de lo que tenemos. Que además nosotros los asturianos pecamos mucho de esto, o sea, de no saber vendernos, sí, y de no poner en valor lo que tenemos, porque como siempre lo vimos, pero claro, tenemos que viajar más para realmente posicionar lo que tenemos, que es muchísimo, muchísimo y muy bueno. Pero y muchas veces nos reconocen más esto fuera de Asturias que nosotros mismos. Eso y lo que hacemos es echarnos paladas encima cuando realmente tenemos un diamante en bruto. Viajar, conocer, tener amplitud de miras.
1 kilo de carne suponen 15.000 litros de agua, sin embargo necesitamos las proteínas. Hablando de abrir la mente y acercarnos a nuevos sabores, he leído que hay quien nos plantea ya que vayamos planteándonos, que vayamos pensando en que las proteínas nos van a llegar de los insectos. Amigos, ¿qué hemos de pensar ante esto? Pues fue justamente, no sé qué hará, un mes creo, que apareció por mi mesa la primera propuesta para probar un insecto como alimento para los humanos. Y ya hay uno, y de hecho creo que hace 2 semanas ya se probaron los gusanos de mosca como insectos. Yo los he probado, hombre, yo prefiero un cachopo, pero sí es cierto que, no, ahora en serio, el impacto en la huella hídrica, por ejemplo, de producir 1 kilo de proteína de insecto, 1 kilo de proteína de origen animal es enorme. Además hay que tener en cuenta que 1 kilo de gusanos crecen en un sustrato que es desperdicio alimentario. O sea, estamos reciclando el desperdicio y transformando ese desperdicio en una proteína de un gran valor nutricional. Lo que también probablemente tenemos que buscar, y aquí es donde Pedro y sus colegas participan, en buscar fórmulas atractivas para comer esos tipos de productos, ¿no? A través de harinas, o con especias, el componente cultural es muy importante, pero sí, yo creo que los insectos se impondrán cada vez más, efectivamente. Es muy importante, bueno, y define muchísimo la cultura, o sea, de un país y de una referencia gustativa que, mira, por ejemplo, ahora que estás hablando, estaba acordando de hace unos años la introducción de las algas marinas. Ah, sí, ¿no? las algas es un buen ejemplo de una verdura de mar, por decirlo de alguna manera, donde se ha intentado, se ha machacado, están metidas, y no las vemos, pero muchas veces están en nuestros platos, igual no muy presentes tan directo como si te comes una lechuga y te la llevas a la boca, pero sí que hay mucha alga marina dentro de nuestras elaboraciones, pero sí que ese choque cultural hacia tal es muy, no digo insalvable, pero muy difícil, incluso a nosotros como profesionales, y nos ponen retos y nos hemos puesto retos. Joder, yo me acuerdo, cuando empezaba yo en la profesión, hablar de una carrillera de ternera era como decir, ¿qué me estás contando? ¿Qué es eso? ¿Qué me estás vendiendo? ¿Qué ha sido lo más difícil que has hecho? Claro, y ahora, lo más difícil, sí. Uf, madre mía, no sé, pues muchas cosas, no sé, me encanta donde yo soy conceptualmente como cocinero, que donde hay grasa hay sabor. Con equilibrio, las grasas son buenas, no tienen por qué ser malas. Si hay algún médico por aquí me tirará a los trastos y tal, pero yo creo que hay que todo en equilibrio y en armonía es sostenible y es que es beneficioso y además es que las necesitamos, que no es solamente comer hierba, ¿no sabes? Que al final el veganismo, el vegetarianismo pues está bien, es una vertiente, hay que hacerlo. Y es muy importante el comer verduras y legumbres, ni te cuento. Y el gran problema que tenemos con la carne, eso es terrible, ¿eh? O sea, es cierto. La exposición que ha hecho Javier, vamos, yo ya me he leído muchas cosas sobre ello y es una problemática muy grande. Y más de la forma en la que lo estamos haciendo actualmente, de una forma intensiva, casi diría de forma industrial, aunque estemos hablando de productos naturales. Quizá la tendencia ahora de volver al viejo estilo, es decir, a la forma más ecológica de relacionarnos con los alimentos. Y uno piensa, si utilizamos menos productos, les echamos menos cosas químicas y simplemente los atendemos con más cariño, ¿por qué lo ecológico es más caro que lo industrial? ¿No resulta un poco...? Si es que lo ecológico era lo que siempre tuvimos. Por eso. Siempre tuvimos esto, ¿no? O sea, al final ha llegado la superproducción y los métodos de producción más efectivos para sacar más producción, y en todo ello hay unos gastos controlados por las grandes, de esto sabrá él más de aquellos lobbies que yo hablaba antes, o a lo mejor que no se ven pero están ahí, sí. Y las grandes multinacionales como Monsanto, y hay grandes reportajes sobre esto en la red, definen y controlan lo que quieren que comamos. Es que es acogonante, o sea, deciden lo que tienen que plantar los agricultores en Estados Unidos. O sea, tienen tal control sobre esto
que al final, o sea, da escalofríos. O sea, por eso quise acabar un poco la exposición con lo importante que es la crítica que tenemos que hacer ante todo, no solamente ante lo que compramos, sino hacia lo que nos están vendiendo. ¿Y las administraciones, las instituciones, qué pueden hacer, Javier? Hombre, lo que pasa es que si miramos hacia atrás, ¿no? Si nos ponemos en la posguerra civil española, se pasaba hambre, ¿no? Y sí que es cierto que se ha conseguido. Otra cosa es el coste medioambiental, etcétera, ¿no? Pero no sé a cuánto está el kilo de pollo en el supermercado, a 5 o 6 euros el kilo. Claro, eso se ha conseguido ¿cómo? Que un broiler, un pollito un pollo que vemos en el supermercado, alcanza desde el pollito de un día que pesa unos gramos a 2,5 kilos, 3 kilos, 3,5 kilos, 4 kilos, en 35 o 40 días. Es decir, esa intensificación ha democratizado el acceso a una proteína excelente nutricionalmente, como puede ser la carne de pollo o otros tipos de carne. Claro, yo creo que ahora Nos hemos pasado al otro extremo. No, bueno, y estamos entrando, supongo, en una etapa, gracias a Dios, diferente. Es decir, gracias a Dios, en países occidentales no tenemos hambre. De hecho, yo lo he dicho y es cierto, consumimos más proteína de origen animal que la que fisiológicamente necesitamos. Es decir, entonces, yo creo que si adaptamos el consumo, si lo adaptamos a un consumo normal, a un consumo equilibrado, como ha dicho Pedro, que es muy importante, y yo sí que soy muy partidario de no demonizar ningún tipo de alimento, porque todos tienen su valor, probablemente podamos transformar el sistema hacia una agricultura más en línea con el medio ambiente, etcétera, y conseguir que los precios no sean exageradamente más altos, etcétera, ¿no? Porque es cierto que se han abaratado los precios con estas grandes producciones, pero en este salto casi al otro extremo, ¿qué sucede? Que tiramos la comida impunemente porque ya no nos duele, ¿no? Claro, si habláramos a nuestras abuelas o bisabuelas, ¿no? ¿Qué tiraban? Absolutamente nada. Cierto. Porque había necesidad, evidentemente. Cierto. Pero, sí, yo el desperdicio alimentario creo que es algo que debemos ser muy conscientes. Todos nos llevamos ahora la etiqueta de ecologistas y luego hacemos cosas como esa y no nos damos cuenta del impacto medioambiental que tiene el desperdiciar comida, ¿no? Yo creo que eso es... Por suerte hay cocineros como Pedro que piensan en ello y hoy nos has mostrado como un producto que antes iba a la basura y ahora se convierte en un elemento principal. Sí, de estos, bueno, hay muchos, o sea, como igual que la cresta de gallo, hay un montón de cosas que son comestibles y que las podemos hacer comestibles, llevadas a... tal. No sé, yo, mira, haciendo unas pruebas, me acuerdo hace años de el maravilloso tendón de ternera, que a mí me encanta, todo donde hay colágeno y hay grasa, y tal, que ya os decía que me encanta. Los tendones decidí liofilizarlos, secarlos, tardé no sé cuánto en secarlos. Los guisé, no sé cuánto, y dije, voy a secarlos a ver si realmente luego suflan y puedo hacer un torrendo parecido a esto o una corteza. No lo conseguí, no sé si llegué o me tiré por un lado que no debía, al final no lo llegué a conseguir. Pero estudiando un poco por la red me di cuenta que aquello era en la red los puedes encontrar comida para animales, liofilizados en Asia o no sé si aquí también en España, que estos tendones los comen los animales. O sea, hay un montón de salidas para hacer circular nuestra alimentación y hacerlo todo más sostenible. A raíz de lo que estábamos comentando antes, sí que es cierto que puede resultar muy demagógico el tema de decir, no, es verdad que tenemos que volver a lo de antes, a la tradición, a lo que era la agricultura ecológica, que era lo que teníamos y ahora nos sale más caro. Sí que es cierto que se alimenta a mucha más gente y se llega a muchos más estómagos hambrientos, pero yo creo que están las dos cosas en el equilibrio, en el punto. Nos hemos ido al carajo, hablando mal y pronto. O sea, nos hemos ido al otro extremo totalmente de lo que es el equilibrio. Entonces tenemos que recuperar un poco, como dicen los gallegos, de sentidiño. Un poco de sentido común, sí, señor. Lo que pasa es que el ser humano funciona a palmadas, nada más. Bueno, él lo sabe mejor que está dentro de... Pero parece que las palmadas no nos hacen despertar, No. por el momento. No sé yo si no necesitaremos, además una palmada, una ñalgada, como decimos en Asturias. Pero mira cómo cuando nos apretaron como el tabaco, que se dejó de fumar en los locales, mira cuando te aprieta el gobierno de hacer ciertas cosas que a mucha gente les dolió y
y a los hosteleros algunos mucho más, pues, oye, nos adaptamos todos. Nos vamos ¿no? acostumbrando. No puedo desaprovechar la oportunidad, Javier Domínguez, ya que te tenemos aquí, porque desde Europa nos ha llegado el semáforo de los colores en los alimentos para que de una forma muy intuitiva supiéramos a la hora de comprar el nivel de salud que podía ofrecernos o no. Pero en España algunos productos de alto valor nutricional se habían quedado un poco en el sueño de los justos, ¿no? Bueno, justo este tema antes estábamos comentándolo cuando he terminado la exposición. El problema es que España casi siempre va tarde, ¿eh? Y en esto sí que tenemos que ser un poco críticos. El Nutri-Score es un sistema que no lo inventaron los españoles, este sistema de colorines A, B, C, D y E, que se basa en un algoritmo, en unas fórmulas que pondera y valora diferentes aspectos nutricionales, pero sí que es cierto, ¿no? Sí que es cierto que Nutri-Score da una B a una Coca-Cola Light y da una D al aceite de oliva. Pero claro, resulta porque para el aceite, al parecer en el algoritmo, claro, como está hecho por franceses y del norte de Francia, pues no han incluido, por ejemplo, la porción de aceite de oliva. Es decir, tú no te bebes 1 litro de oliva de una sentada en una comida, ¿no? Echas 2 cucharadas en una ensalada en un día y ya está. Y probablemente, y un poco, a lo mejor si haces un frito, pero sí es cierto que el sistema Nutri-Score está recibiendo muchísimas críticas porque penaliza, por ejemplo, incluso da mejores puntuaciones a productos procesados llenos de aditivos que a un producto tan natural como puede ser un queso asturiano, por ejemplo, porque el porcentaje de materia grasa es muy alto, etc. La buena noticia es que hay ahora una propuesta en la que espero que España, por ejemplo, Italia está actuando muy fuertemente. Hay una propuesta para revisar la información nutricional de los alimentos ahora a nivel europeo. Y la Comisión Europea no ha apoyado en ningún momento ni a Nutri-Score ni a ningún otro sistema. Quiere que se llegue a un acuerdo europeo, entonces yo creo que hay una oportunidad. Todavía hay esperanzas. Sí, de que los países, por ejemplo, con la dieta mediterránea, que probablemente se ven penalizados por el sistema Nutri-Score, pues de que se hagan oír y de que se llegue a un sistema que pondere un poquito mejor o que pondere justamente productos de la dieta mediterránea. Y estos dices que son franceses estos, los reyes de la mantequilla y los reyes del queso. Hay que fastidiarse. Sí, hay cosas, pero yo como he dicho, los que más han luchado contra el Nutri-Score y desde hace muchos años, por ejemplo, han sido los italianos. Los italianos fueron los primeros, porque claro, la pasta, sí, el queso mozzarella, las pizzas, claro. Y están más cercanos a esta dieta mediterránea como la nuestra. De las reflexiones del medio ambiente, con el Nutri-Score estamos pasando a las reflexiones sobre la salud. Porque, no sé si fue Pedro o Javier, mencionabais los alimentos ultraprocesados, que se convirtieron, parecía, en los reyes de las baldas del supermercado, porque esta vida loca nos la facilitaba mucho, pero ahora estamos descubriendo el coco que está dentro de la bolsa. ¿Nos estamos dando cuenta de eso? Yo la ultraprocesación negativa la veo negativa, o sea, está clarísimo, pero no estoy en contra ni mucho menos de la quinta gama. O sea, la quinta gama bien hecha, o un precocinado, o una cosa elaborada, donde hay una calidad y hay un desarrollo y puesto con su normativa y su cosa, o sea, me parece, vamos, para la sociedad y el ritmo de vida que llevamos, que está alocada, me parece sostenible, entre comillas. A ver, yo soy muy romántico, yo quiero que se vuelva a guisar, quiero que se vuelva a hacer pote en las casas, que se vuelva a cocinar a fuego lento. Pote una vez a la semana, que esta es un poco la idea actual, sí, ¿no? Sí, ¿cómo no? Y congelamos para varias ocasiones. Sí, claro. Tenemos que ir un poco a esta nueva fórmula. Sí. Pero volver a realmente, a ver, yo porque es mi profesión y la vivo con pasión y entiendo que la raíz de lo que nos vio nacer y de la cocina tiene que cuidarse y tiene que mimarse y hay que ponerlo en valor. Entiendo que no podemos vivir a contracorriente de los tiempos que corren y de la sociedad, pero lo mismo que hablábamos antes, equilibrio, es que no hay otra. Y lo que ha dicho Pedro antes, que es muy cierto, desarrollar un poco el sentido crítico. Es decir, todas estas alternativas vegetarianas, veganas,
mirar la letra pequeña, es decir, una hamburguesa vegetal llena de sales, de glutamato monosódico para que sepa algo, etcétera, etcétera, pues a lo mejor es más sana una buena carne picada y una buena hamburguesa, es decir, de un animal que se ha criado respetando el bienestar animal, que ha estado en los montes de Asturias libremente, comiendo, tranquilo. Entonces, tampoco este snobismo de... Yo sería prudente con eso, ¿no? Como consumidor, yo en ese sentido soy muy crítico. Mirar la carne picada de las hamburguesas que os venden picada en las cajitas de plástico así de grandes en supermercados asturianos, de color amarillo. Eso no es carne, es de todo menos carne. Hablaba Javier de las cosas que se les ponen para que tengan mejor sabor, para que permanezca durante más tiempo en buena calidad. Y claro, cuando se piensa cómo puede repercutir todo esto en la salud, pues nos dicen, no, son dosis mínimas y no tiene un efecto en la salud de los seres humanos. Pero como la vida loca a veces nos lleva a repetir menú tantas veces seguidas, los aditivos de un refresco pueden no ser importantes. Pero si nos tomamos un refresco todos los días, esto desde las decisiones que se toman en la oficina, ¿de qué manera se valora, se tiene en cuenta o se obvia? Cuando se autorizan los aditivos alimentarios, normalmente se hacen en base a estudios de dieta, es decir, se sabe más o menos lo que consume la población en general, lo que consume un niño, lo que consume un adulto, etcétera. Y luego normalmente el resultado que te da de lo que es una ingesta tolerable de un aditivo se suele reducir un montón de factores por debajo para tener un margen de seguridad justamente para evitar eso. Pero tampoco debemos depender de esto, ¿no? Lo importante también es lo que ha dicho Pedro. Hay que tener una dieta equilibrada y variada. Y ahí es cuando evitas, porque, a ver, no nos engañemos. Es decir, la carne de pollo tiene bacterias como Salmonella y Campylobacter porque es un comensal del intestino y acaba en la carne, etcétera. Los grandes pescados, los túnidos, etcétera, tienen trazas de mercurio. Es decir, que si te pones a alimentarte de latas de atún un día sí y otro no, es probable que superes los niveles recomendables de la ingesta de mercurio, por ejemplo. Todo esto se evita muy fácilmente con una dieta variada y una dieta equilibrada. Es variada, equilibrada. Comer de todo, comer de todo. Y cercana, que era la idea por la que empezábamos. En Asturias no podemos estar en mejor posición. Tenemos huerta, tenemos monte, tenemos mar. Claro. No nos falta de nada. Aquí tenemos que comer bien o bien. En la época del hambre, que en Asturias se pasó mucha fame y hay libros que lo atestiguan y demás, había el mal de la rosa. El mal de la rosa no tenían otra cosa como que maíz. Y entonces salían escamaciones en la piel por el exceso de comer maíz. Pero pasaban fame, tenían que comer porque si no moría la gente. Entonces ahora tenemos un montón de recursos para comer bien y equilibrado. Hay que llevarlo a cabo, pero esto es educacional. O sea, me encanta ver chavales jóvenes aquí, chavaletes que yo doy cursos de cocina también a chavales pequeños, que hay que inculcarles realmente que la cocina y la comida es muy importante para el organismo. Voy a pedirte, ¿cómo quitamos el bollo de la merienda de los peques, ese que sale abriendo el plástico? Una opción rica y sana. Joder, pues mejor que la fruta. Por ejemplo, ¿no? No lo hay. Y además estamos en época de manzanas ahora. Y si queremos procesar manzanas ahora, tenemos para procesar manzanas para todo el año. Pero que tenga pizco la manzana. ¿El qué? Que tenga pizco, que no sea perfectita. Porque esas, las feas, que son las más ricas. Decía mi abuela cuando yo era pequeña que si la manzana la había picado el gusano, es que estaba rica, que el gusano tonto no era. O sea, que había que seguirle la pista. Dejadme que sea cotilla ya para finalizar, porque hemos ido picoteando en muchos temas diferentes, han quedado titulares de muchas ideas y poco a poco nosotros vamos a seguir reflexionando. Pero voy a ser totalmente cotilla, perdonadme, pero para despedirme, ¿qué vais a cenar hoy? Javier. Yo es que no lo sé, pero estoy de invitado. Bueno, entonces voy a hacerla de otra manera. ¿Qué cenaste ayer? ¿Qué cenas cuando te lo haces tú? No, pero por ejemplo, ¿qué he comido hoy, no? Venga. Pues hoy he comido, a ver, de entrante
unos champiñones riquísimos con jamón picadito y luego de plato principal un piscín a la sidra que estaba formidable, hecho por la mujer de Arsenio, que estaba excelente. Bueno, estabas en buenas manos entonces. Efectivamente. ¿Qué cena de a diario un cocinero? Pues mira, yo ayer cené pues unos puerritos ecológicos que me había comprado en el mercado, en Oviedo. ¿Sí? Troceaditos así pequeñitos con 2 huevos de casa, chascados encima así revueltitos, fritos con poco aceite, y un tomate ecológico que estamos ahora terminando la temporada y estaba divinamente, vamos, riquísimo. En ensalada, un chorrito de aceite de oliva, de las mejores salsas que tenemos. La yema de huevo y el aceite de oliva, Pues importante. Imaginaos, rico, fácil, sano y de casa. Javier Domínguez, Pedro Martino, gracias por estar con nosotros esta tarde, por enseñarnos tantas cosas y sobre todo por permitirnos acercarnos a la comida de una forma más consciente y con espíritu crítico. Gracias a los dos. Muchas gracias.